Ahora sí vamos con encuentro con los trabajadores. El estallido social sería contra empresarios, no contra el gobierno. Tenemos a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Encuentro con el movimiento obrero. Fabio, muy buenos días. Hola Fabio, muy buenos días. Buenos días, Rocío, para usted y toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Muy amable por la invitación. Bueno, pues arranquemos con el estallido social. No es contra el gobierno, sino contra los empresarios. Cuéntanos sobre ese titular. Bueno, evidentemente, este fin de semana, en una audiencia pública, sobre la reforma laboral en Cali, los empresarios sostuvieron una y otra vez que la reforma laboral, especialmente por todos estos temas relacionados con la recuperación de los derechos del pago de los recargos nocturnos, los dominicales y festivos, el carácter laboral del contrato de aprendizaje, la estabilidad laboral, la formalización del sector agropecuario, la formalización de las trabajadoras domésticas y de los repartidores con plataformas digitales, pero adicionalmente de algunas medidas relacionadas con las licencias de paternidad, pues expresaron de que todas esas medidas iban a significar unos sobrecostos en las nóminas y que por tal motivo ese sobrecosto en las nóminas pues iría a llevar a que la empresa tuviera al final que cerrarse. Ellos decían que esa medida pues era a que la gente, los empresarios empezaran a despedir trabajadores o que al final no pudieran tener cómo pagar la nómina y por tal motivo cerrarse. Pues esta es la visión catastrófica cuando se habla de los derechos de los trabajadores. Históricamente, y lo demostraron también en la discusión de la Comisión Nacional de Concertación sobre el Salario Mínimo, dijeron que la medida tomada por el presidente Petro, que fue muy cercana a las peticiones y las demandas de los trabajadores en el aumento del salario mínimo para este año, que en promedio equivale al 11% si se suma lo del salario mínimo directamente y lo de auxilio de transporte, pues dijeron que era una sobreremuneración muy alta que les iba a traer pues graves dificultades y nuevamente el mismo discurso. El aumento de los costos laborales significa inmediatamente pérdida de empleos, aumento de la informalidad y por tal motivo no es beneficio para los trabajadores. Bueno, la otra discusión, la contraparte fue la que yo llevé en esa audiencia pública. Y es decir, que cuando se hizo la ley 789 del 2002, con la cual les quitaron estos derechos de los recargos nocturnos, los dominicales y festivos y el contrato de aprendizaje, pues se dijeron que se iban a generar 700,000 empleos. Y eso fue un engaño, total engaño. Y por tal motivo, entonces, nosotros hemos venido sosteniendo el criterio distinto y algo se ha podido demostrar en este gobierno. En 3 años, el gobierno ha logrado aumentar el salario prácticamente en un 43%. Cuando llegó Petro, el salario mínimo era 1 millón de pesos hoy empieza a reconocerse a los trabajadores en este mes de enero, 1.423.500 pesos. Entonces nosotros decimos, y esta ha sido la experiencia de este gobierno, el desempleo ha venido descendiendo. Petro lo recibió en 2 dígitos y ya estando en un solo dígito, 8,2%. De tal manera que no es cierto que aumentando los costos laborales o pagándole mejor a los trabajadores, inmediatamente se genere desempleo. Todo lo contrario. Y esto tiene el otro elemento que fue el que motivó una gran controversia que hay en el país sobre el tema del estallido social. Y es que yo sostuve que el estallido social es producto de la gran desigualdad que existe en nuestro país. Es decir, en Colombia, Colombia es un país de los más desiguales del planeta. Tenemos un título muy deshonroso y es que somos de los primeros en un ranking que nunca deberíamos tener.
y es la desigualdad. ¿Y dónde se da la desigualdad? Pues en la redistribución de la riqueza derivada del trabajo, es decir, de lo que pasa en las empresas. Una cantidad de trabajadores generando riqueza, pero cuando llega el empresario, la distribución se da de manera muy, pero muy desigual. Los empresarios se quedan con la mayor cantidad de esa riqueza y a los trabajadores solo nos da uno. Por eso hubo el estallido social en Colombia, duramente reprimido además por un gobierno de extrema derecha como el de Duque, que representaba el uribismo, cosa que no debe haber nunca ocurrido, pero desafortunadamente ocurrió por esa actitud represiva. Y nunca fueron escuchados esos trabajadores y esos jóvenes que salieron a la protesta y a ese estallido social. Entonces lo que le dijimos a los empresarios es, hombre, esta es una oportunidad para que evidentemente esa redistribución de la riqueza por lo menos permita que en esta oportunidad se recuperen estos derechos. Claro, con eso no se acaba la desigualdad, pero sí es un mecanismo de redistribución de ese derecho. Nosotros vamos a persistir en la conveniencia de esta recuperación de derechos con la cual este gobierno lo está haciendo, y por eso cualquier actividad que hagamos en términos exactamente de un reclamo y de una exigencia, se lo haremos sin lugar a dudas a los grandes empresarios, porque el gobierno está respaldando estas medidas de la recuperación de derechos y por eso no dudamos en decir de que ese estallido social es la fuente exactamente de esta discusión que hoy tenemos, de la gran desigualdad en Colombia, y por eso llamamos, sin lugar a dudas, a que la mezquindad empresarial sea apartada de esa presión que hace frente al Congreso para que no sea aprobada la reforma laboral y por el contrario, con la presión de los trabajadores y de la ciudadanía, podamos hacerle entender al Congreso la conveniencia y la necesidad de aprobar la reforma laboral. Mil gracias para todos y todas. Cordial saludo para los maestros y los maestros. Que es la primera jornada de este año de encuentros pedagógicos, que sea un motivo exactamente para reencontrarnos en las luchas, que como ya lo han anunciado aquí varios de las personas que han pasado por encuentros pedagógicos, van a ser múltiples, muy importantes, pero también muy definitivas para el conjunto de los derechos de la población colombiana. Fabio, muchísimas gracias por tu intervención y sí, estaremos atentos a todo esto. Muchísimas gracias. Mil gracias. Buen día para todos.